Alguien me pidió que hiciera un vídeo hablando sobre cómo distinguir los pensamientos de nuestro ser superior y los pensamientos de la mente o el ego. Que decía yo en un vídeo anterior que tenemos dos mentes, en realidad tres. Una que solo elige y las otras dos que son la mente de Dios y la mente del ego. La mente de Dios puede ser la mente de nuestro ser superior y el ego es como la mente en sí, la personalidad. Es la personalidad que adquirimos aquí cuando encarnamos en este mundo. Entonces, el problema es que el ego cree que él es el ser, decía yo en ese vídeo. Entonces estamos acostumbrados a hacerle caso a todo lo que dice nuestra mente. Tenemos que aprender a usar nuestra mente. A veces pensamos que lo único que tenemos es ese diálogo interno y ya, pero no. Tenemos más cosas, tenemos nuestro espíritu, tenemos la mente de Dios, que hay que buscarla, hay que escudriñar dentro de nosotros para conseguir esos pensamientos de Dios. Lo primero es tener bien claro eso, que tú no eres tu mente. Y la mente está dominada por este sistema de pensamiento llamado ego. Entonces te voy a compartir las características del ego para que lo puedas distinguir, porque eso fue básicamente lo que me preguntaron y muchísimas gracias que me preguntó. Aquí está más o menos la explicación, como yo lo veo, como yo lo entiendo. Vamos a hablar de las características del ego primeramente. El ego, su característica principal es el miedo. Siempre está contando historias de miedo creadas por él mismo, claro está, suponiendo solamente, sin preguntar nada, él saca conclusiones, no se calla, él es el que dirige tu diálogo interno y siempre está basado en la percepción, en el victimismo. Entonces, él mismo te crea esos escenarios espantosos muchas veces y otras veces hasta lógicos, porque se basa en imágenes del mundo. Ojo, esto es muy profundo. O sea, eh, el ego siempre está preocupado por ayudarte, o sea, siempre te está ayudando. Él cree que él es un perseguido, que él es maltratado, él es humillado, él es una víctima. Entonces eso es lo que tiene en su mente. Pero la realidad es que lo que está afuera, el mundo que vemos, es maneable y es producto de nuestros propios pensamientos. Entonces imagínate, lo que él piensa es lo que ve allá afuera. Entonces por eso el curso de milagros lo define como la locura, porque realmente, imagínate, tú estás imaginando que viene un monstruo a comerte y a poco rato se proyecta el monstruo y te come, entonces vuelve o te ataca. Y luego dice, ves, vino el monstruo, yo sabía, y que no sé cuándo. Entonces, imagínate, es muy difícil. Entonces, el secreto, ese es el ego, ese es el ego, según es la locura. Entonces, vamos con el ser. ¿Qué es el ser? Según el sánscrito, el ser se define como Sat Chit Ananda, que significa verdad, conciencia y felicidad. O sea, eso es lo que eres. Eres Sat Chit Ananda. Eres la verdad, eres la conciencia infinita y eres la felicidad. Eres el Hijo de Dios. Ese es el verdadero ser que está dentro de ti. Lamentablemente compartimos espacio en nuestra mente con el ego, pero eso es parte de, o sea, eso es parte del juego. Así, pero esa es tu verdad. Eres el Hijo de Dios, eres luz. Tú eres capaz como ser, como hijo de Dios, estás hecho a su imagen y semejanza. Entonces tú creas, ese es tu poder principal. Tienes la capacidad de dominar la materia aquí en este mundo. Tu trabajo es crear, materializar las cosas que tú ves en tu imaginación, que te la puso Dios ahí para eso, para que veas las cosas en tu imaginación, esas imágenes que vienen del espíritu,
luego la materializas. O sea, que tú ves una mesa en tu imaginación, poniendo un ejemplo, y luego ves un árbol y dices, de aquí voy a sacar la madera y de aquí voy a sacar la mesa. Y la haces realidad. Entonces eso es el hombre. Y ya sabes, ese es tu trabajo. Al ser le interesan las experiencias, sobre todo le interesan las experiencias sensoriales, todo lo que es sentir amor por las personas, sentir el logro, el progreso, superar desafíos, aprender a evolucionar a través del aprendizaje. Y lo demás es disfrutar de este mundo. El ser siempre está absorto, siempre le encanta todo lo que ve aquí. Para tu ser, todas las experiencias son iguales en valor, o sea, no hay experiencias buenas o malas, todas las ve solo como oportunidades para aprender. No tiene conflicto por sí mismo con lo material, pero como ya sabes, está limitado por la mente y el cuerpo. O sea que tiene que operar con las leyes de este mundo. Y si la mente está infectada, ya sabes, con el ego, y está muy infectada de pensamientos negativos y ese tipo de cosas, básicamente tiene muchísimos problemas para lograr cosas, como la mayoría de los seres humanos, porque para la mayoría de nosotros, pues quien comanda, lamentablemente, es el ego. Entonces, basado en esas características, puedes ver qué tipo de pensamiento producen cada cual. Son individuales, cada cual no se mezclan. Entonces, los pensamientos que ellos producen cada cual están eh, organizados en frecuencias. Estos pensamientos están en estas frecuencias según la tabla del doctor David Hawkins. Aquí te dejo la tabla para que la veas. Los pensamientos de Dios empiezan en la valentía, por ejemplo, el coraje. O sea, estos pensamientos no están dispersos así mezclados unos con otros, no, sino que los pensamientos están organizados por frecuencia y tu mente en realidad lo que hace es que lo capta. Entonces te conectas o con la frecuencia del ego o con la frecuencia de la mente de Dios, que vendría siendo tu ser superior. Todos los pensamientos de Dios son elevados, están en la tabla de conciencia, empiezan en la valentía o el coraje. Le sigue la aceptación, que incluye el perdón, la neutralidad, el raciocinio. Lo que es el raciocinio incluye toda la ciencia, las artes, la inteligencia, la sabiduría. O sea que todo eso, todas esas creaciones bonitas de arte, todo eso viene del ser, del alma. Y eso es básicamente el ser, el amor, el gozo, la alegría, la gratitud. Luego le sigue la paz, que es un estado maravilloso de felicidad, que es la felicidad que tanto anhelamos porque es lo que somos, ¿no? Y luego le sigue la iluminación, que es el estado o la frecuencia más alta que se ha registrado aquí en la Tierra. Y son las frecuencias donde estaba Jesús, Buda y Krishna hasta ahora, ¿no? Lo que han permanecido en esas frecuencias. Entonces, los pensamientos del ego están dentro de esa tabla, están por debajo de la valentía, que empiezan con el orgullo, que vendría siendo así como la falta de perdón, falta de aceptación, la ira, el enojo, el miedo, que es lo básico, la culpa, el sufrimiento, la apatía, la vergüenza, los celos, la envidia. Ya sabes, eso es lo que representa el ego y nada de eso viene de Dios. Es importante que tomes esto muy en cuenta. Lo tienes ahí, pero tu trabajo es elegir, ¿no? Es elegir entre cualquiera de los dos. Entonces, eso es lo que nos toca hacer a nosotros, elegir entre cuáles de esas dos frecuencias, esos dos tipos de pensamiento podemos elegir. Entonces, esto es importante que lo sepas porque a la hora de manifestar, si tienes estas emociones bajas, siempre vas a ver en tu escenario estas
algo que refleje en qué vibración estás. Y mientras más baja sea la vibración, vas a tener esas emociones desagradables que ves ahí. Y ojo, te estoy hablando de frecuencias. Estas frecuencias tienen los nombres de las emociones, pero en realidad ellas son frecuencias. Las emociones son las que nos enganchan. Ya te dije que nosotros somos como una radio. Entonces, las emociones vienen siendo así como la emisora que tú sintonizas esa frecuencia. Por eso tienen esos nombres. Pero tus emociones son tuyas, individuales. Y, o sea, no significa nada que tú sientas miedo, que sientas pena, vergüenza y todo ese tipo de cosas. Todos los seres humanos sentimos esas emociones. Son normales, pero según la ciencia, lo normal es que sintamos estas emociones durante solamente 90 segundos. Y el problema es que las retenemos por culpa del ego, retenemos estas emociones y nos pasamos de los 90 segundos, duramos días, meses, años, décadas, a veces sintiendo enojo, sintiendo apatía, sintiendo este tipo de cosas, y eso no nos deja conectar con nuestro ser que está en frecuencias más elevadas. Entonces, para esto es que se nos dan herramientas como el perdón y engancharnos en la gratitud y ese tipo de frecuencia que nos ayuda a salir, ¿no?, de todo esto. Porque el problema es ese, que le hacemos caso a la voz del ego, lo alimentamos esas emociones reprimidas, porque sentir las emociones no es el problema. Ya después, más adelante, te hablaré de eso. El problema es quedarse con la emoción ahí retenida o reprimida, que es peor, que es lo que el ser humano normalmente hace, lamentablemente. Es lo que hacemos, reprimir emociones. No nos gusta sentir emociones y debemos sentir nuestras emociones. Entonces, no tiene nada de malo sentir una emoción, eso no te baja la vibración. Lo que sí te baja la vibración es reprimir la emoción, eso sí te baja la vibración. Pero sentirla, tú la puedes sentir porque eres un ser humano. Normalmente el ego tiene 1000 razones para sentirse ofendido, para sentirse mal, para sentirse culpable, lo que sea. Entonces al ego le encanta tener la razón. Entonces tú eres el que toma la decisión si decides tener la razón o ser feliz y engancharte a la frecuencia de Dios, que es donde están estos pensamientos hermosos de amor, de creación, de ciencia, de sabiduría, de alegría. Eso está ahí para ti, porque eso es exactamente lo que tú eres, eso fue lo que Dios hizo para ti. Entonces tú tienes el poder de elegir el bien por sobre todas las cosas, no importa, no pasa nada. O sea, y no pasa nada tampoco si te pasas toda la vida sintiendo enojo, miedo, lo que sea, y un día cambias y te pasas a la frecuencia del amor, la frecuencia del ser, y es una maravilla. O sea, es la celebración, es el amor mismo. O sea, tú tienes una legión de seres espirituales y seres aquí despiertos que lo único que quieren y queremos es ayudar a que tú te pases a esa frecuencia, que pares de sufrir, como dicen por ahí, y te enganches a la frecuencia de la creación, que aprendas a manifestar, que aprendas a usar tu mente como Dios la diseñó, como el primer diseño. O sea, no pasa nada, no eres culpable, no pasa nada, eres perdonado, eres amado. Y es lo más importante que debes de saber. Y hasta aquí te dejo. Sabes, seguiremos hablando de este tema. Sigue adelante, aprende cómo manifestar, aprende a cómo usar tu mente, aprende a calmar tu mente, a meditar, aprende todo lo relacionado con lo que son tus pensamientos, tus creencias, y verás cómo tu vida cambia y va a cambiar para bien. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.